Buen día, mi nombre es Nancy Paola Mesa Ruiz y voy a presentarles el tema sobre problemas económicos, políticos y sociales que hay en el país de México y por qué a estos problemas, si se supone que México es potencia mundial, si tiene todos los recursos que se necesitan, como lo es el agrónomo, agrícola y pues el petróleo, que es lo más importante. ¿Por qué a estos problemas desde el ámbito económico, desde lo político y lo que nos conforma, que viene siendo lo social? Hice esta pequeña línea del tiempo para explicar un poquito el por qué a estos problemas, el por qué se ha dado, porque todo tiene un porqué, y el por qué y la situación y el problema y los problemas no son de ahora en adelante. Es algo que se ha estado dando a lo largo de la historia. Lo que es México y lo que somos y cómo nos define es gracias a lo largo de la historia, no por el ahora. Porque México es un país en crecimiento y no en desarrollo. Porque México, en vez de mejorar, solamente va creciendo. Porque los que tienen más siguen teniendo más y los que tienen menos se siguen quedando estancados. ¿Por qué? Porque México, como ya lo mencioné, es un país en crecimiento y pues no en mejora, no va en desarrollo, solamente va creciendo. Por eso hay estos problemas y les voy a explicar un poquito el por qué, dado todo nuestro desde 500 después de Cristo más o menos, y el por qué vamos a explicarlo. Y para comenzar, quiero primero que quede claro la definición sobre qué es crecimiento y qué es desarrollo, porque como ya lo mencioné, México es un país que solamente está en crecimiento, cuando definitivamente tiene que estar en desarrollo, porque tenemos que el crecimiento simplemente es aumentar. México simplemente aumenta. Como ya lo mencioné, los que tienen más siguen teniendo más y no hay oportunidades para los que quieren tener más o quieren ser mejores. Y desarrollo es mejorar en algo, como por ejemplo, una persona quiere mejorar. Igual el gobierno, que es el que tiene que tener el mando y el que tiene que llevarnos y guiarnos por el buen camino para que la sociedad y en conjunto el país sea mejor y pueda crecer y pueda ofrecerle lo mejor a su sociedad, debe depender de eso, de que no quiera más para él, para el país, ni para los que tienen más, que en este caso son los que tienen el poder, que son los presidentes, los diputados, los comerciantes, los que tienen empresas, sino que se le dé la oportunidad a las personas que de verdad quieren crecer. México necesita crecer. Entonces, ¿por qué México simplemente es un país en crecimiento y por qué no en desarrollo? Y esto va a partir desde todos estos ámbitos, que es el económico, el político y el social, porque todo el país depende de esos tres ámbitos. ¿Y por qué? Pues voy a empezar primero desde el año 500 después de Cristo y más o menos 750. Y voy a comenzar con las escuelas que en ese entonces pues se utilizaban, que es la Calmecac y la Tepochcayo. Estas escuelas pues son lo que actualmente se puede conocer como una escuela para el resto de las demás personas, como una escuela pública, y la otra puede ser un colegio a lo mejor en donde les enseñan tecnologías desde la secundaria o desde la primaria, que por ejemplo el inglés, que por ejemplo tecnologías de computación, a lo mejor química, muchas otras. Y pues en la pública sabemos que no. Ese es el primer aspecto en el que está el por qué México simplemente va creciendo y no mejorando. ¿Por qué? Porque a lo largo de esta línea del tiempo vamos a darnos cuenta
que México sigue siendo el mismo México desde ese entonces. Y simplemente no se le da la oportunidad, ahí está el problema, no se le da la oportunidad a las demás personas para crecer. Simplemente las oportunidades siguen siendo para el mismo grupo de personas a los que en ese entonces se les llamaba nobleza. Y voy a decir por qué. La escuela Calmecac era aquella al que asistían los niños que pertenecían a la nobleza, esto quiere decir a los ricos, a los que tenían poder, que se podría decir que eran los mexicas, que era la parte inteligente. Eso quiere decir que se les enseñaba cómo ser médicos, agrícolas, ganaderos, arquitectos, astrónomos, matemáticos. Y que quiero llegar a esto, que eran aquellos que tenían la oportunidad de ser un profesional, lo que ahorita conocemos como eso, o sea, ser profesionales. ¿Y qué son los profesionales? Aquellos que tienen más énfasis o más oportunidad, como ya lo mencioné, en poder tener mejor trabajo, mejor vida y pues mejor como una casa y poder vivir pues bien, porque como ya sabemos, ahorita los que tienen las profesiones pues son los que mejor les va y los que tienen la oportunidad, no cualquiera. Y en cambio los de la escuela Tepozcali eran aquellos de la mano de obra, a comparación de los de Calmecac, que era la parte inteligente, se les llamaba así, y los de Tepozcali eran mano de obra, escuela para guerreros. Esto quiere decir que, pues, los que hacen el trabajo duro. Si los de Calmecac eran agrícolas, agrónomos, imagínense quiénes eran los que andaban sembrando o andaban cosechando, ¿no? Pues los que estudiaban en la escuela de Tepozcali. ¿Y quién tenía más oportunidad? Pues los de Calmecac, que son las nobleza, es básicamente lo que vivimos también hasta ahorita. Pues en la actualidad sigue siendo lo mismo, sigue pasando lo mismo. Por esto que les explico, que es que México, por eso precisamente, no crece, no mejora, sigue siendo el mismo México y necesita un cambio. Y por otro lado, igual en el mismo periodo que mencioné al principio, de 500 a 750 desde 650 después de Cristo, entra el periodo clásico, que es aquel en donde es cuando entra el metal, el oro, la plata, el cobre, por ejemplo las ollas, y es también donde comienza el trueque, que es lo que nos enriquece también mucho como país, porque tenemos todos estos recursos y los podemos exportar a otros países, y eso también pues nos permite ser el país primer potencia. Sin embargo, siempre ha sido mal pagado, no lo valoran y pues los ricos siguen, pues ganan a todo dar, ¿no? Lo que me corresponde. Igual yo no me estoy esforzando, el que se está esforzando es él. Y los que hacen más trabajo, más duro, más esfuerzo, sí salen afectados, porque México por eso tiene tanta pobreza y simplemente se queda estancado. ¿Por qué? Porque no se les da la importancia de decir, oye, te estoy dando todo esto. Se ve desde aquel entonces, cuando a lo mejor te doy oro, te doy plata, pero tú dame esto. ¿Cuántas veces a los de ese entonces, ¿no? Los que estaban aquí, mexicanos, te cambio oro, pero tú dame tus tierras. Ah, va. O sea, 1000 veces pues va a valer más tus tierras, porque tú no sabes todo lo que le puedes sacar a tus tierras. Sin embargo, pues ellos lo veían como un trueque, pues nosotros en ese entonces, los mexicanos, lo veíamos como que wow. Igual se sigue viendo los estadounidenses, los de otros países más, vienen y nos quitan todo y nosotros nos quedamos con las manos cruzadas de, pues sí, pues igual nos están dando, pero no lo que debería de darnos, no lo que nos merecíamos. Y si realmente el trabajo se valorará, México no estuviera así. Sin embargo, desde ese entonces lo vemos y sigue pasando, porque estamos
acostumbrados y porque nos gusta estar así y porque no queremos pues abrir los ojos, tal vez estamos conformes y no debe de ser así. Por otro lado está el periodo posclásico, que es de 750 a 1500 después de Cristo. Es aquí en donde entra la colonia. La colonia, que es allá en donde llegan los españoles, más o menos en el año 1492. Y también es aquel periodo en donde pues vienen y nos traen la religión como lo mejor. Dios lo es todo, y desde ahí pues también empieza otro problema, que a lo mejor muchas personas lo ven como lo social. A lo mejor muchos lo ven como que, ay, pues qué bueno, ¿no? Hay que creer en algo. Pero muchas otras lo ven como una pérdida de tiempo, como que a lo mejor nada más nos quieren tener cegados, y pues en parte sí es así. Porque cuántas veces en la religión nos dice, es que no hagas esto porque si no Dios te va a castigar, es que no es esto lo que en ese entonces nos tenían con los ojos vendados, haciéndonos creer que no hagas esto porque si no esto, si haces esto, cuando realmente simplemente no nos dejaban ser libres y nos hacían creer que tenemos que seguir todas las leyes que Dios decía para poder ser unas buenas personas, que es lo que también pasa por ahora. Aunque ya existen muchas religiones que a lo mejor en ese entonces no, pues sigue siendo el mismo caso sobre la religión. Y también entra este periodo en donde la educación simplemente lo enfocaban en que tenías que saber leer, escribir y sacar cuentas. Era lo único que buscaban. ¿Por qué? Porque igual lo vemos desde el aspecto en el que a todo ser humano se le dice que tiene que ir a estudiar. ¿Y por qué? La forma de educación es la manera más fácil de educar a una persona y meterle ideas a la cabeza. Los seres humanos así somos, la sociedad así es. Los mexicanos reciben un tipo de educación, los de otros países reciben otro tipo de educación, porque básicamente nos quieren meter ideas a la cabeza para seguir en la misma sintonía que se ha seguido en todos los años, cuando definitivamente no tiene que ser así, porque tenemos que mejorar como país. Y en ese entonces vemos el mismo problema que hasta ahora. Simplemente en las escuelas tradicionalistas que aún se ven y que es un problema, simplemente quieren que los niños vayan y con que sepa leer el niño, sacar cuentas y escribir. Y no debe de ser así. El niño tiene que salir capaz de cualquier cosa, que sea capaz de trabajar, que sea capaz de todo, que sepa todas las materias, todas las tecnologías, para que sea capaz de todo y enfrente todo y que tenga las mismas oportunidades de quienes sí tienen la oportunidad de a lo mejor tener una educación pues más avanzada y no simplemente leer, escribir y sacar cuentas. ¿Cuántas veces no hemos escuchado a las personas decir, ay, pues con que sepas leer? No. México debe crecer, México debe mejorar, no simplemente aumentar el, ay, pues ya supiste, ya con que vayas a la primaria. No. Tiene que ser mejor, no te tiene que conformar, tiene que mejorar. ¿Y cómo es esto? Pues simple, no te conformes. Cuando vayas a la escuela, intenta con tus propios criterios armar pues una escena que sea lo mejor para ti y no solamente para ti. O sea, el cambio empieza contigo mismo, tal vez sí, pero puedes pasarlo y no quedarte con que, ay, pues ya sé. No. Para que México cambie tenemos que cambiar todos. Y el cambio empieza con uno, el cambio está en uno. Y después, más adelante, buscando el porqué a estos problemas, encontramos que más o menos aproximadamente de 1500 a 1800 entra la nueva nobleza, que era en donde los únicos que tenían poder eran la religión, los virreyes y los comerciantes. ¿Y por qué? Bueno, pues porque como ya sabemos, en ese entonces se creía que la religión era todo, todos tenían que ser religiosos, y si no lo eras, o te obligaban a hacerlo, o definitivamente te mataban.
Así de sencillo. ¿Por qué? Pues porque les hacen creer que si no lo haces ya te va a castigar, como ya lo mencioné. Aún se ve, pero ya no tanto como en ese entonces. Pero aún se sigue viendo y es el problema. Y en segundo lugar, los virreyes, que seguían siendo pues la nobleza, hijos de reyes, pero seguían teniendo el mismo poder. ¿Y por qué? Es como ahora. Los virreyes ahorita en la actualidad vienen siendo como los presidentes. Entonces, después de que el presidente deja de ser presidente, ¿quiénes siguen? Pues sus hijos o sus familiares. ¿Y quiénes son los presidentes? No, pues hijos de gente poderosa. Y siempre van a seguir siendo lo mismo porque siempre siguen siendo la misma cadenita. Y aún a pesar habiendo muchos partidos políticos, es la misma cadena y siguen siendo las mismas personas. Porque siempre se queda en la cadena de que son los que tienen poder. Y en tercer lugar, pero no menos importante, estaban los comerciantes, que eran aquellos que tenían el poder, el dinero. Yo te doy, pero tú me das. Yo tengo para darte, para ofrecerte, pero tú me tienes que dar. Y el resto de la gente, el resto de la sociedad, pues igual. Igual se quedaba sin privilegios, seguía siendo el que hacía el trabajo, pero tú no tienes el privilegio de nada, somos nosotros. Como actualmente, igual, sigue siendo la misma sintonía, a lo mejor ya no tanto en el mismo orden. Puede ser que primero tengan más poder los presidentes, después puede que la religión y al final puede que los comerciantes, o primero los presidentes, luego los comerciantes y al final la religión, pero sigue siendo la misma. O sea, siguen siendo estos tres aspectos los que siguen teniendo el poder en la actualidad. ¿Y por qué? Porque de ahí nadie nos va a sacar, porque nadie dice nada, porque nadie quiere mejorar. ¿Por qué? También depende mucho de la educación. Si no tenemos una educación apta, vamos a seguir en la misma sintonía y no vamos a avanzar. Vamos a quedar estancados, simplemente creciendo porque nos hacen creer que de verdad México es lo mejor. Pero ellos son los que tienen todos los privilegios, siempre. Lo vemos desde que el primer emperador, más o menos en 1822, que fue Agustín de Iturbide. ¿Qué nos prometía Agustín de Iturbide en ese tiempo? Que era tierra y libertad. Desde ese entonces. ¿Y qué es lo que nos ofrecen ahorita los partidos políticos? Ser libres. Vas a tener el privilegio de opinar y que nadie te juzgue. Vas a tener el privilegio de, a lo mejor, te vamos a dar una casita. Te vamos a dar una casita para que ya... Eso nos hacían creer. Eso nos hacían creer desde ese entonces. ¿Y qué sigue habiendo ahorita? Lo mismo. Lo mismo porque parece que de verdad es lo mismo. Y dicen, es que México está mejor, es que es el mejor país. Sí, sí, pero sigue siendo lo mismo. Por eso México simplemente se ve que, pues sí, a todo dar estamos aumentando. Pero en realidad estamos, como ya lo mencioné, lo he estado mencionando desde que comencé, simplemente estamos creciendo, no estamos mejorando. Porque los que tienen el poder son los que tienen los privilegios y los que queremos mejorar y nos partimos el alma y nos esforzamos, no tenemos esas oportunidades y por eso México sigue siendo igual y nos conformamos y toda la gente con tener su casa, su carro y pues un salario, y no debe de ser así porque los que tienen más siguen teniendo más y los que tienen menos se quedan ahí. Y para concluir está la actualidad, que le puse más o menos desde 1800 hasta 2022. Y no quiere decir que desde ese año ha sido lo mismo. De hecho, ha sido lo mismo desde que comencé la línea del tiempo. Sin embargo, pues quise poner más o menos que desde 1800, como lo mencioné en esta parte, es en donde se nos ha prometido pues cosas falsas, simplemente, porque siempre se ha buscado y se le promete a la sociedad pues la tierra y la libertad, cuando simplemente no nos da nada y nomás es para elevar a la gente y que sí, él vale la pena y es el mejor. Y
El país cree, y los gobernantes creen, y los presidentes creen que están haciendo lo mejor por México, pero no es así. En realidad solamente nos están perjudicando. Porque todos debemos tener las mismas oportunidades. Y parece que siempre hay una escalerita entre quién es más poderoso, y los que están hasta abajo nunca pueden subir. Y eso es lo único que México está haciendo. ¿Por qué? Porque solamente crece. ¿Y por qué no mejora? Porque México no piensa en mejorar, México piensa en crecer. Es como cuando queremos una calificación. Ay, es que el semestre pasado saqué un 8. Tengo que sacar un 10 porque tengo que sacar un 10, sí. ¿Y de qué te sirve tener un 10 de calificación si no aprendiste nada, si no sabes nada? El 10 no te define como persona, te define el conocimiento. Así está México. México cree que por tener más es mejor, pero en realidad es como un dicho, no es la cantidad, es la calidad. Y no nos define y no nos va a definir que México por tener más sea mejor, sino por la calidad de vida que el poder le puede ofrecer a México. Quiero también agregarle algo que vamos casi a finalizar las clases, que es sobre el Black Friday, mejor conocido como el Viernes Negro, que no es nada más que, pues tiene origen en la esclavitud de los Estados Unidos. Se cuenta que esta costumbre coincidía con el Día Después de Gracias, cuando los comerciantes de esclavos eran vendidos a un precio muy rebajado por la temporada de invierno. Lo que hoy es una fiesta de rebajas antes era un cruel acto en donde los negros eran tratados peor que los animales. Por unas cuantas monedas podías comprar unas cuantas o cientos de vidas humanas. ¿A qué quiero llegar con esto? ¿Y por qué lo quise agregar? Porque al final de cuentas sigue habiendo un montón de tradiciones que no entendemos, pero como ya mencioné desde el principio, todo tiene un porqué. Y pues no está mal, ¿no? No por esto, ya no voy a comprar en las rebajas, no, pues está bien. Pero es como por ejemplo cuando festejamos el 16 de septiembre, cuando festejamos el Día de la Revolución Mexicana, realmente no sabemos el contexto y no tenemos nada por qué festejar. Más bien tenemos que pensar y usar el sentido común sobre el por qué y qué puedo hacer más que nada como persona. ¿Qué puedo hacer más que nada como persona para evitar esto? Nosotros como pedagogos tenemos la tarea muy importante de darle las herramientas necesarias a los niños para que mejoren, para que no se queden en lo que nos han hecho creer desde ese entonces. Tal vez no es una tarea fácil, claramente, pero no imposible, nada es imposible. Y pues el cambio está ahora y está en querer hacerlo. Querer es poder. Y pues espero les haya gustado esta pequeña exposición sobre algunos problemas que hay en México y tal vez cómo buscar una pequeña solución para que México realmente tenga un cambio. Y tal vez suena difícil, pero hay que enfocarnos en eso y que tenemos las herramientas en las manos porque somos docentes y porque seremos docentes para poder ofrecerles y que todo sea más sencillo, porque todo empieza en la educación. Entonces hay que romper con esa barrera y que sean nuevos conocimientos. Así como nos lo han hecho creer, ojalá y todo empezara desde ahora y sea un nuevo chip y empezar de nuevo. Muchas gracias.